El contrato. Es una figura jurídica que está literalmente en todas partes. Fundamenta casi cualquier interacción económica y social que podamos imaginar. En esta sesión vamos a hacer una inmersión profunda, con todo el rigor académico que merece, en el Código Civil boliviano para desglosar los principios esenciales que rigen el derecho de contratos. Para abordar un tema tan amplio de una manera ordenada vamos a seguir un itinerario claro, en 5 puntos. Empezaremos, como es lógico, por la definición. ¿Qué es un contrato? Después veremos qué requisitos necesita para ser válido. Profundizaremos en el elemento clave, el consentimiento, y qué ocurre cuando éste falla. Y para terminar, abriremos el foco para ver su clasificación y su alcance. Así que empecemos por el principio, por la definición legal. ¿Qué es exactamente un contrato a ojos de la ley boliviana? Entender bien este concepto es absolutamente fundamental porque es la piedra angular sobre la que se construyen un sinfín de relaciones jurídicas. Aquí lo tenemos, el artículo 450. Y fijaos en la precisión de los verbos que utiliza: constituir, modificar o extinguir. Esto nos dice algo muy importante. Un contrato no es una simple charla, no es un acuerdo de palabras sin más, no. Es un instrumento jurídico que tiene el poder real de crear nuevos derechos, de cambiar los que ya existen o directamente de ponerles fin. Ahí reside su verdadera fuerza, en su capacidad para alterar la realidad legal entre las partes. Si desmenuzamos la definición, vemos estos 3 componentes esenciales. El acuerdo de voluntades, ese es el corazón, es el punto de partida. La finalidad, como acabamos de ver, es su poder de acción jurídica. Pero ojo al tercer punto, porque es crucial. El objeto debe ser una relación jurídica de carácter patrimonial. ¿Qué significa esto? Pues que el derecho de contratos se ocupa de acuerdos que tienen un valor económico, que se pueden medir en dinero. No está para regular acuerdos de amistad o promesas morales, sino aquellos que tienen un impacto directo en el patrimonio de las personas. Ahora bien, no es suficiente con que 2 personas lleguen a un acuerdo. Para que ese pacto sea reconocido por la ley, para que sea vinculante y se pueda exigir su cumplimiento ante un tribunal, debe cumplir con unos requisitos de validez. Podemos imaginarlos como los 4 pilares que tienen que sostener sí o sí toda la estructura del contrato. El artículo 452 es tajante en esto. Estos 4 requisitos son esenciales. El consentimiento, que es la voluntad de las partes; el objeto, que es la materia del acuerdo, ya sea un bien o un servicio; la causa, que es el fin lícito, el porqué del contrato; y la forma, que es cómo debe exteriorizarse ese acuerdo cuando la ley lo exige de una manera concreta. Si falta uno solo de estos elementos, el contrato puede ser nulo, es decir, a efectos legales, es como si nunca hubiera existido. Esta tabla nos da una regla mnemotécnica fantástica para el análisis de cualquier contrato. Es como una lista de control. El consentimiento responde a quiénes. El objeto responde a qué. La causa a para qué. Y la forma a cómo. Si aplicamos estas 4 preguntas, podemos desglosar y auditar de manera sistemática la validez de cualquier acuerdo que se nos ponga por delante. Vamos a profundizar ahora en el primero y seguramente el más fundamental de los requisitos, el consentimiento. Se dice que es el motor del contrato, y con razón, porque sin una expresión libre y clara de la voluntad, el negocio jurídico simplemente no llega a nacer. Muy interesante lo que nos dice el artículo 453. Distingue 2 maneras de dar el consentimiento. El expreso es el más obvio, una firma en un papel, un acepto dicho en voz alta. Pero el consentimiento tácito es más sutil, se deduce de los hechos. El ejemplo clásico: si un proveedor me envía una mercancía que no he pedido, pero yo la recibo, la uso y no digo nada, se presume que he aceptado tácitamente la compra. Lo importante, tanto en un caso como en el otro, es que la intención de obligarse sea inequívoca. Hemos visto que la voluntad debe ser clara. Perfecto. Pero ¿qué pasa si esa voluntad, aunque se haya expresado, no es genuina? ¿Qué pasa si está viciada? La ley, por supuesto, prevé esta situación a través de lo que llamamos vicios del consentimiento. Son, por así decirlo, defectos de fábrica que anulan el acuerdo, porque la voluntad no se formó de manera libre y consciente. Aquí están los 3 grandes vicios: error, violencia y dolo. Son de una importancia crítica porque su presencia permite a la parte afectada pedir la anulación del contrato. Y es lógico, si el acuerdo no nació de una voluntad libre e informada, la ley no puede darle su protección. El primer vicio es el error. Y ojo, no estamos hablando de un simple despiste o de cambiar de opinión, no. Hablamos de un malentendido fundamental sobre la naturaleza del contrato, sobre su objeto o sobre las cualidades que se consideraban esenciales. Este ejemplo es perfecto para ilustrar lo que legalmente se llama error sustancial. La clave aquí es que el error no es sobre un detalle menor, sino sobre una cualidad que fue la razón principal para contratar. Es decir, el error fue determinante. Si el comprador hubiera sabido la verdad, que no había servicios, simplemente no habría firmado ese contrato. El segundo vicio, la violencia, ataca directamente la libertad. Aquí ya no hablamos de un malentendido,
sino de forzar la voluntad de alguien, ya sea mediante la fuerza física o a través de amenazas. Y este ejemplo nos demuestra que la violencia no tiene por qué ser física. La coacción psicológica, esa amenaza que anula el libre albedrío de una persona, es más que suficiente para invalidar el consentimiento, porque esa firma no es un acto libre, es un acto realizado para evitar un mal mayor. Y finalmente, el dolo. Si el error podía ser involuntario o un simple malentendido, el dolo es todo lo contrario. El dolo es mala fe. Es un engaño activo, intencionado. Es montar una serie de maquinaciones para hacer que la otra parte caiga en un error, y así conseguir su firma. De nuevo, la clave es que el engaño sea la causa determinante del consentimiento. La ley es pragmática y distingue entre el dolo bueno, que son esas exageraciones comerciales que todos toleramos, y el dolo malo, que es este engaño sustancial. Para que el contrato se pueda anular, el engaño debe ser de tal calibre que sin él, la otra parte de ninguna manera habría contratado. Muy bien, ya hemos visto cómo se forma un contrato, sus requisitos y sus posibles defectos. Ahora vamos a dar un paso atrás para ampliar la perspectiva. Veamos cómo se clasifican y, sobre todo, qué principios gobiernan la libertad para crear su contenido. Este artículo consagra uno de los principios más sagrados del derecho contractual, la autonomía de la voluntad. Esto significa, en esencia, que las partes son libres para pactar lo que quieran y como quieran. Sin embargo, y este sin embargo es fundamental, esa libertad no es absoluta, no es un cheque en blanco, tiene unos límites muy claros, la ley, el orden público y las buenas costumbres. Un contrato para cometer un delito, por ejemplo, sería nulo de pleno derecho por ser contrario a estos límites. Y esta tabla es una manifestación perfecta de esa autonomía de la voluntad. Por un lado tenemos los contratos nominados, que son los que la ley ya prevé y regula con detalle, como la compraventa o el arrendamiento. Pero gracias a la libertad contractual, las partes pueden crear contratos innominados para adaptarse a nuevas necesidades comerciales. Pensemos en un contrato de franquicia o de outsourcing. No están específicamente en la ley, pero son perfectamente válidos siempre que, por supuesto, no violen los principios generales del derecho y el orden público. A modo de conclusión académica, podemos decir que el contrato es mucho más que un simple acuerdo. Es una estructura jurídica precisa que nace de una voluntad libre e informada, el consentimiento, que recae sobre un objeto lícito, tiene una causa válida y en ocasiones debe cumplir una forma específica. Es, en definitiva, la máxima expresión de la libertad de las personas en el ámbito privado, pero siempre dentro del marco protector que establece la ley para garantizar la justicia y la equidad. Y cerramos esta sesión con una pregunta que va más allá de lo puramente técnico. Esta cuestión nos abre la puerta a una reflexión más profunda, a un debate siempre necesario sobre dónde termina el derecho y dónde empieza la ética en las relaciones contractuales, un campo fascinante para seguir explorando.